Y no hubo medicinas, ni atenciones. Solo una lluvia muy fuerte allá afuera. Unas velas. ¿Y tú? Gracias. No tienes que dármelas. Aunque soy médico y he recibido muchos niños, no sé por qué, pero este para mí fue muy especial. Me emocioné como nunca antes y para mí fue muy lindo, de verdad que sí. De verdad que sí, haber estado anoche aquí. Aquí contigo, viendo cómo tu hijo llegaba al mundo. Bueno, ya tengo que irme. De repente ya las carreteras están despejadas y logro llegar a Caracas, ¿ok? Hazme un favor. ¿Sí? Seguro que las líneas todavía están malas. Al llegar a Caracas, ¿tú podrías dar la noticia? Sí, seguro que sí. Y también me voy a poner en contacto con Jorge Isturiz. Y bueno, con un neonatólogo lo vea lo más pronto posible. Aunque como ya te dije, este campeón está perfecto. Sano como ningún otro. ¿Sabes? Yo de verdad estaría muy orgulloso y muy feliz si de verdad tuviera un hijo así. Francisco Antonio. ¿Qué? No, nada. Solo gracias. Gracias siempre. Hasta el último día. Gracias. Esta madrugada, Ángela, en el momento del parto, dijiste algo que me impresionó, algo que de verdad me sacudió. ¿Qué te dije? No. Seguro lo dijiste porque estabas haciendo un esfuerzo muy grande, con mucho dolor, mucha emoción. Y por supuesto, supongo que no tenías conciencia de todas las cosas que estabas diciendo. ¿Pero qué fue lo que te dije, Francisco Antonio? No, olvídalo, no tiene importancia, de verdad. Pero es que yo... Cuídalo mucho, ¿sí? Y por favor, cuídate tú también. Chao. Adiós, Ángela. Adiós, Francisco Antonio. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes por la mejoría de la vieja. Y estas florecitas son un humilde regalo de mi parte. Ahora Altagracia está otra vez feliz, contenta. Y eso gracias a la mano milagrosa de tu siervo. Después iré para el cementerio a hacerle su ofrenda a José Gregorio como corresponde. Porque él se merece lo mejor, igual que tú. Y le voy a llevar muchas flores. Y si es necesario, miré hasta no tú, regando flores por todo el camino. Porque eso que él hizo es algo muy grande. Algo que me tendrá en eterna deuda con él. ¿Qué tal, Filiberto? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, Padre Santiago, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estas flores que le traes para la capilla, pues. Ah, caramba. Gracias por las flores. Bueno, eso es poco, Santiago. Mire, es que yo no encuentro cómo expresar mi agradecimiento y mi gratitud
por el milagro que le hizo el doctor José Gregorio a la vieja Altagracia. Me alegra mucho que se haya recuperado la señora Altagracia. Ella es una mujer muy buena, tiene mucha fe y la fe hace milagros. Y lo que pasó es una belleza, Sebastián. Algo muy lindo en la vida de todos nosotros, ¿sabes? Yo creo que muy pronto me van a dar de alta. Yo me siento muy bien. Por supuesto, por supuesto. Esa fue la mano milagrosa del doctor José Gregorio que vino y se posó en ti, Altagracia. En ti, mi hija, que siempre has sido una devota toda tu vida. Ay, Pío, si yo lo único que he hecho es creer, tener fe. Por supuesto, ¿no? Dime una cosa, dime qué han dicho los médicos. Bueno, lo de siempre, Pío. Ahí está, claro, si lo conozco yo. Ahora van a comenzar y que a buscarle una explicación científica a esto que pasó, ¿verdad? Y ahí entonces llega y se pone que si el laboratorio, para acá que si los exámenes, para acá que si el pato y la guacharaca y esto. Bueno, Pío, tú no ves que ellos son médicos. Bueno, mi amor, está bien, son médicos, ¿verdad? Pero ¿cómo les cuesta, Carrizo, reconocer un milagro? Es que pasa en las narices de ellos. No lo ven, no creen. Y esto fue un milagro. Eso no lo niega nadie, mi amor. Claro que sí, Pío. Tú y yo lo sabemos. Pero bueno, ya está bien, deja la reflexionadera, ¿ves? Voy a dejar yo, si ya me imagino al doctor Rosario con su cara muy enfurruñada así y su chiva, ¿no? Empezando a hablar aquella pila de cosas que nadie entiende. Dios mío, cuando aquí lo que pasó fue simple y llanamente un milagro. Pero algún día ellos se van a dar cuenta que la vida misma que tenemos es el milagro más maravilloso del mundo. Creo que está listo. ¿Listo qué? ¿Ves el lazo que te has hecho? Tú que has sido siempre un hombre pepito. Déjame arreglarte esto, chico. Por favor. Deja eso así, Juan Pablo. Últimamente todo me sale así, mal, torcido. Deja el derrotismo, vale. Al menos preséntate dignamente. Déjame acomodártelo. Juan Pablo, tú eres mi único amigo y sé que en ti puedo confiar. Tú eres algo así como la memoria de mi vida. Me has visto pasar por muchísimas situaciones. Pero en este momento tengo que confesar que me siento solo. Muy solo. Y con mucho miedo. Vamos, vamos. Yo sé que es cierto que mucha gente te ha dado la espalda. Pero no todos. Me tienes a mí, ahí tienes a Dolorita, que está contigo, siempre ha estado contigo. ¿Sabes lo que hizo? Estaba preocupadísima y me llamó precisamente para que viniera a verte. Sí. A verme partir para mi derrota. Porque yo aquí me estoy vistiendo y acicalando para que me corten la cabeza. Qué broma, vale. Ahora me voy para la planta. Para la empresa que hice con mis manos. Levantándola años, por años, con mi sudor y trabajo. ¿Y para qué, Juan Pablo? Para perderla en una desgraciada junta que si acaso dura 5 minutos. Perder el esfuerzo de toda una vida en 5 insignificantes minutos, Juan Pablo. Pero bueno, vale, todavía no se ha dicho la última palabra. ¿Qué sabes tú si por uno de esos imponderables de los cuales está llena la vida? Las cosas, qué sé yo, se te dan de una manera distinta. Juan Pablo, no me digas mentiras piadosas. Las cartas están echadas. Y yo perdí. Ay, no seas tonto. Mírame la cara como la tienes. Ni siquiera te has afeitado bien. Tú siempre has sido un caballero. Y en estos momentos tienes que serlo más aún. Sí, Juan Pablo, sí. Anda, arréglate un poco. Mírame eso. No. En este momento, yo soy la derrota. La viva imagen del fracaso.
estamos listos. ¿Le damos, Violeta? Epa, ¿qué pasa, Violeta? ¿Estamos listos? ¿En qué planeta estabas tú? Porque evidentemente estás a 1000 años luz de acá. No, Héctor, en ningún planeta. Bueno, vamos a jugar. ¿De verdad tú quieres jugar? Lo digo porque tienes una carita que... Sí, sí quiero jugar, Héctor. Eso me va a distraer. ¿Qué pasa, Violeta? ¿Qué es lo que tanto te preocupa? No, olvídalo, Héctor. Vamos a jugar. ¡Violeta! ¿Y a qué hora se hace la junta? Pues ya falta poco. Esto precisamente son algunos de los documentos que va a tener que firmar Eligio Santana. O sea que su acabose es total. Total. Se va a quedar prácticamente sin nada. ¿Qué te pasa, Annalisa? ¿Por qué? No sé. Te noto un poco extraña. Hoy es el día de nuestra victoria y, sin embargo, no te noto muy feliz, que digamos. No, sí. Sí, estoy feliz. Bueno, te invito para que cuando salga de la Junta celebremos. Para que celebremos en grande la derrota total y definitiva de Eligio Santana. Porque ahora sí es verdad que nada ni nadie lo podrá salvar. Tú lo has dicho. Nadie lo podrá ayudar. Hemos pasado muchos años trabajando juntos. Y ustedes me conocen. Saben que no soy hombre de sentimentalismos, pero ustedes son mi gente de confianza. Los que saben cómo soy, cómo me gusta el trabajo y hasta mis manías. Y ahora que no voy a estar más en esta empresa, ahora quiero agradecerles a todos su tiempo, su dedicación y su cariño. Y decirles que, aunque no parezca, yo también los voy a extrañar a todos. Gracias por todos estos años. Sinceramente, gracias. De nada, don Eligio, de nada. Y siempre a su orden. Caramba, fue un honor trabajar para usted, don Eligio. Gracias. Nosotros también lo vamos a extrañar, don Eligio. Gracias. Don Eligio, yo quería decirle que en nombre de todos los que trabajamos aquí, bueno, yo... Atienda, por favor. ¿Aló? Sí, sí está. Pero en este momento no lo puedo atender. Sí, pero es que... Ah, bueno, espérese un momento, ¿sí? Lo llama su yerno, el doctor Francisco Antonio León. ¿León? ¿Y para qué me llama ese infeliz? No, dígale que no lo puedo atender. Aló, doctor. Lo lamento.
Es que don Eligio no lo puede atender en este momento. Si quiere dejarme su mensaje, yo con mucho gusto se lo hago llegar. Sí, pero lo siento, doctor, es que... Bueno, está bien. Déjeme ver. El doctor insiste y dice que es algo importante. ¿Importante? Más vale que lo sea. ¿Qué pasa, León? Mira, señor Santana, lo llamo porque me lo pidió su hija Ángela, ¿sí? ¿Ángela? ¿Y por qué? ¿Pasa algo? No, ya todo está bien. Su hija Ángela esta madrugada dio a luz a un niño varón. Grande, fuerte y lo más importante, sano. ¿Un varón? ¿Y está bien? ¿Y ella, Ángela? ¿Está bien? Sí, muy bien, muy bien. No está en el hospital, está en Cantarrana. Allí dio a luz. No, todo está bien. Yo mismo atendí el parto, señor Santana. Le digo que todo fue normal. Ángel está muy bien, se quedó con su hijo en Cantarrana. Es todo. Lo felicito por ese nieto, señor Santana. ¿Qué pasó, don Eligio? Me nació un nieto. Ángela dio a luz en Cantarrana y tuvo un varón. Un varón. Lo felicito, don Eligio. Lo felicito. Lo felicito, don Eligio. Está viendo, don Eligio, está viendo que no todo es malo. Hoy Dios le dio un motivo para estar contento y agradecido. Sí, es cierto. Es que la vida a veces es tan contradictoria. Hoy, que es un día espantoso para mí, el día de mi derrota. Como si fuera el día de mi muerte. También es el día de una gran felicidad para mí. Por fin nació ese nieto. Y es varón. Por supuesto, don Eligio, por supuesto. Varón tenía que ser, don Eligio. Mire, un varón como usted no puede recibir más que varones, ¿sabes? Gaspar, recuerda que tengo 2 hijas. Bueno, sí, pero sus 2 tías son 2 mujeres muy machas, ¿no? Ya, Gaspar, ya. Sí, pero es verdad, es verdad. ¿No me acaba de decir usted que su hija dio a luz en Cantarrana, pues? Sí. Oh, hay que tener valor para eso, pues. ¿No es verdad, muchacha? Pero, ¿dio a luz solita? No, la atendió mi yerno. Pero no sé cómo fue la cosa, él no me explicó bien. Pero lo más importante es que los 2 están bien. Ángela y mi nieto están bien. Un parto así, casi a oscuras, pero porque ni los teníamos, ¿ves? Y tan lejos de cualquier hospital y totalmente incomunicados. Te juro que por un momento tuve miedo. Bueno, pero afortunadamente no hubo ninguna complicación. ¿Y la chiquilla, cómo está ella? Muy bien, muy bien. Lo hubieras visto, Manolo, se portó muy valiente, muy segura. Fue un momento muy especial, ¿sabes? Éramos nosotros 2 solos luchando por traer al mundo a ese niño. Y yo sentía a Ángela tan cercana, tan mía. Bueno, no sé cómo decirlo. Mágico, sí. Ella se veía tan hermosa con su hijo. ¿Y el bebé? ¿Desean tomar algo, doctores? Sí, 2 cafecitos, por favor. Bueno, hijo. ¿Está bien, nene? Sí, el bebé está bien. Es un niño muy lindo, fuerte. Fue un momento cuando estaba recibiendo al niño. Tuve el sueño, la fantasía de que ese era mi hijo chico. Mi propio hijo. Bueno, y que lo traía al mundo en mis propias manos. Bueno, pero fue solo eso, ¿no? Un sueño. Una locura, una cosa imposible. Bueno, pero tú tendrás tus hijos, ¿vale? Y quién sabe, a lo mejor eres tú mismo quien los trae al mundo. Sí, pero me hubiera gustado que en esta ocasión fuera así, Manolo. Que ese hijo que Ángela tuvo fuera mío. Mi hijo.
Lo que oyes, Danilo. Por fin te nació ese hijo. Ángela te dio un varón. Qué buena noticia, ¿no? Así que fue un varón. Claro que sí. Y parece que los dos están muy bien. Tanto Ángela como el niño están bien. Eso me tranquiliza muchísimo. De verdad. ¿Cómo está el feliz papá, eh? Bueno, un poco aturdido, ¿no? Sí, pero muy satisfecho. Ajá. Mira lo que te traje. ¿Ah? Gracias. Bueno, y tenemos que ir a celebrar ese muchachote. Porque segurito que es igualito al abuelo. Grandote, fuertezote, sanote. Don Eligio, dígame ahí. Eso espero, Gaspar, eso espero. Bueno, ¿y qué nombre le van a poner? El hijito, ¿no? Bueno, la verdad no sé. Me imagino que los padres son los que tienen que tomar esa decisión. Pero la verdad es que Ángela y yo no hemos pensado en ningún nombre todavía. Es que no hay nada que pensar. La verdad es que un primogénito debe llevar el nombre de su padre. Ese niño debe llamarse Danilo, como tú. Claro, Danilo y Danilito. Eso es una magnífica idea, don Eligio, magnífica idea. Además, Danilito es un nombre muy, ¿cómo diría yo? Un nombre así como un nombre como Cuchi, ¿no? ¿Eh? Danilo Lucas Santana. No está mal. Un bonito nombre para ese nieto. Mi hijo, mi bebé, por fin te tengo así. Dios mío, cuántas veces soñé contigo, de cómo serías. Pensaba que debías ser bellísimo, pero nunca me imaginé que tanto. Tan pequeñito, tan frágil, tan indefenso. Pero yo te voy a cuidar, te voy a proteger contra todo. Estamos juntos contra esto que es tan difícil el vivir y tratar de ser feliz. Pero yo sé que lo vamos a conseguir. Fíjate, Dios es bueno con nosotros. Tú viniste al mundo y la primera persona que te vio, que te tocó, con la primera persona que tuviste contacto, fue con tu papá. Él te limpió, te cuidó, te protegió. Francisco Antonio, me gustaría llamarte así, Francisco Antonio, pero es imposible. Aunque sí puedo llamarte Antonio. Antonio. Ese es un nombre muy lindo. Antonio. Que Dios te bendiga, Antonio. Sí, yo estaba con Ángela. Bueno, y puedo ayudarla a traer a su hijo al mundo.
Bueno, pues me alegro mucho y menos mal que tú estabas allí, porque si no esa muchacha ha podido verse en serias dificultades, León. Sí, lo sé, doctor Rosario. Los caminos bloqueados, bueno, ni siquiera teníamos luz. Qué caramel. Pero afortunadamente no hubo complicaciones y todo salió bien. Me alegro, me alegro. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es llamar por teléfono y ¡pum!, romper la noticia. ¿Eh? Yo le avisé a don Eligio. Ángela me pidió que le avisara a la gente cuando llegara aquí a Caracas y, bueno, así lo hice. Me imagino cómo se habrá puesto el viejo. Tú no sabes con cuánta ilusión Eligio esperaba ese nieto. Y me alegro que la noticia haya llegado precisamente hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Y por qué hoy especialmente? Es que hoy es un día muy difícil para Eligio. Bueno, yo espero que esa noticia del nieto lo ayude a soportar el día que hoy le espera. Don Eligio, disculpe. ¿Ya llegaron? Bueno, Eligio Santana. Ya te llegó tu hora. Caramba, don Aquiles. Mucho gusto en saludarlo. Ingeniero Luca. ¿Y su hijo el médico? Como no era necesaria su presencia en la reunión de hoy, no quise molestarlo. Doctora Fuenmayor. ¿Cómo está usted, señor Aquiles? Solamente estoy con Bueno, ya el hijo está aquí. Creo que podemos comenzar. Sí, comencemos. De todas maneras, esto va a ser muy corto y quisiera salir muy rápido de esto. No se va a sentar, don Eligio. Bien. Entonces, ¿comenzamos? Todos sabemos muy bien a qué vinimos. Y ya no hay más nada que decir. Su champán favorito, baronesa. Quizás tú no lo recuerdas, pero esta es la que a usted más le gustaba. Gracias. A la orden, baronesa. Sírvete tú también, Greco. Gracias, baronesa. Es realmente deliciosa esta champaña. Salud. Salud. Usted solía descorcharla cada vez que había ocasiones muy especiales. Ay, magnífico. Entonces estamos a tono porque esta es en efecto una ocasión muy especial. Siéntese, Greco, por favor. Gracias, baronesa. Perdone la impertinencia de la pregunta, baronesa. ¿Por qué esta ocasión es especial? Pues porque, de alguna manera, este es mi día. ¿Su día? Sí. Las cosas vuelven a estar en orden. Las cosas vuelven a estar donde tienen que estar. Perdón, baronesa, pero no entiendo. Yo sí. Yo sí me entiendo. No sé, pero creo que hice lo correcto. Lo que sentí aquí que tenía que hacer. Bien, vistas las circunstancias y de acuerdo a todos los compromisos adquiridos previamente, según consta aquí en estos documentos, el señor Eligio Santana debe firmar en la sesión que se establece acá, en esta cláusula. Toma, Eligio. Con mucho gusto te ofrezco mi bolígrafo.
Toma, don Eligio. ¿Qué pasó, capaz? ¿Por qué entras así? Don Eligio, tengo que hablar con usted. Gaspar, este no es el momento para interrumpir. Es que es urgente, don Eligio. Gaspar. Pero es que, mire, yo... Pero bueno, ¿qué relajo es este? Yo protesto formalmente esto que está ocurriendo. Firma de una vez, Eligio. Ya después tendrás todo el tiempo que quieras para hablar con este señor. Don Eligio. Pero esto es el colmo. ¿Estás seguro? Completamente seguro, don Eligio. Tan pronto avisaron, yo me encargué de confirmar la información. ¿Pasó algo malo, don Eligio? Eligio, ya basta de demoras. Mire, don Eligio, este es el número de la transacción. Eligio Santana, protesto formalmente por esta demora. Firma ya de una vez que no tienes ninguna salida. Tú no tienes alternativa. Gracias, papá. No voy a firmar. Aquí de blanco. ¿Cómo es la cosa? No voy a firmar. El dinero ya está en el banco. Ese es el número de la transacción. Verifícalo tú mismo si quieres. La planta se queda conmigo. La planta es mía. ¡Mía! Aquí no ha pasado nada. Porque nadie puede con Eligio Santana. Nadie. ¿Te das cuenta? Yo sigo siendo el dueño de la planta. Todavía es mía. Esto no es ninguna garantía. Es un simple papel. Verifícalo. Hazlo. Pero ya no voy a firmar nada. Tienes que firmar, Eligio. Para eso se convocó esta reunión. Ya nada me obliga. Cumplí con el depósito en el tiempo señalado. Eligio, si esto es una patraña, si esto es una mentira para ganar tiempo, te vas a arrepentir. Don Aquiles, yo creo que es mejor verificarlo. Pues verifique. De mí no se burla nadie. ¿Qué fue lo que pasó, don Eligio? Una jugada maestra, Danilo. Una de esas jugadas que únicamente se le ocurren a don Eligio. Esta planta sigue siendo de Eligio Santana. Y punto. Por ese día tan especial para usted, baronesa. Gracias, Greco. A la orden. Ay, después de luchar tanto entre la emoción y la razón, al final se impuso la emoción. Eso se ajusta a su manera de ser, baronesa. Y tengo la corazonada de que no me voy a arrepentir. Discúlpeme, baronesa, pero hay algo que me tiene muy intrigada. ¿Qué cosa? ¿Por qué me ordenó hacer esa transacción tan alta en ese banco? No lo sé. A lo mejor un impulso. Es algo que todavía no me explico muy bien.
Discúlpeme, baronesa, pero es que se trata de una suma muy alta. Millones. Sí. De pronto, esa suma cambió la vida de una persona. Si te diría que la felicidad de alguien depende de esa negociación, ¿me lo creerías? Dame a mi hijo. Nuestro hijo, Ángela. No te olvides que también es mi hijo. Danilo, por favor. ¿Quién te iba a decir, Danilo Luca, que después de todo tú ibas a terminar teniendo un hijo? Mamá, por favor. Tú sabes que tengo que regresar. Sí. ¿Quién sabe cuándo te vuelva a ver? Nuestro hijo, Francisco Antonio. Y tú lo tienes que saber. Porque este engaño, esta maldita trampa, puede seguir.